Hola Tomás, hola Giselle, hola Tamara, hola Harrison, hola Frank. Tamara dice, un directo muy especial. Pues yo, como decía, vengo tranquilito, con poca voz, pero con ganas. Vamos a ver. Tengo varias cositas que contar. Y como siempre me podéis hacer preguntas. He comentado que, para no quedarme de brazos cruzados, voy a hacer alguna tareita que nos puede valer, que va a ser la siguiente. Coger lo que hicimos en el directo anterior, que es trabajar con el giro de UXFOMO, y me lo voy a llevar, mientras hablamos, a el UXFOMO Design System y lo voy a limpiar para que forme parte del sistema de diseño y para que pueda actualizar el sistema de diseño en mi perfil de Figma Community. Y ya se puede usar en cualquier sitio, pero como un elemento por separado. Dicho esto, me voy a poner a trabajar. Hola Cronopio, muy buenas. Hola Susgen Faudito. Bien. Y mientras tanto, bueno, ahora sí me voy a llevar esto y voy a comentar lo primero. Vamos a ver. En Patterns, ¿dónde lo pongo? Lo voy a poner por ahora en... porque giro no tenemos ninguno. No. Bueno, en Parts. Lo voy a poner en Parts. No estáis viendo... Vale, arrow. Un momento. Ok. Le voy a dejar el mismo nombre por ahora. Y me lo voy a llevar a... Este content heading no debería estar por aquí, ¿no? Esto debería estar por ejemplo, por aquí. Vale, Hero Image, lo pego. Bien, también voy a usar, bueno, a ver, con todo lo que tengo que decir, qué hago y qué no hago. Pero bueno, vamos por partes. A ver, ¿qué ponéis? ¿Saludáis? Esta tarde dije en la comunidad de Discord que vamos a hacer algunos cambios en el servidor. Y el primer cambio que voy a hacer es, definitivamente, voy a dejar de utilizar el logo de Juan Paul de siempre y lo voy a reemplazar por un logo, entre comillas, que estoy utilizando en el canal de Telegram, que pone simplemente UXFOMO. Eso lo primero. Seguramente también haré un cambio en el nombre del servidor. Es verdad que ahora pone UX UI fácil, pero voy a poner algo de UXFOMO también. Ya dije lo primero y ahora voy a hacer algo en el Hero Image, que ya toca. Ok, lo tengo por aquí esto. Vale. Lo primero, en realidad, si me traigo... Aquí tengo el Hero Image, pero me debería traer los componentes que hay en el interior, que son, ni más ni menos, Hero Photo y Hero Background. Los copio y me los traigo también para aquí. Y yo voy a ir pensando en voz alta y si me queréis hacer algún tipo de sugerencia, adelante. Por el momento voy a deshacer la sección esta. Ungroup. Estoy... ¿No tengo sección? Ay, claro, es un componente. Estoy muy medio loco. Vale. Ya. Te quedas así. Te quedas así y listo.
estoy loco. Bien. Los nombres Hero Background creo que los voy a dejar. Voy a hacer lo siguiente. En lugar de dejar las formas, simplemente voy a quitarlas. A lo mejor para este componente me voy a quedar con una variante sola. Con una variante sola donde simplemente voy a poner una imagen de fondo. Nada más por ahora. Por aquello de dejarlo lo más estándar posible. Además, como encima va a haber otra imagen que es la de lo que sea, imagen o diseño, a esta imagen le voy a poner una opacidad. Quien lo utilice, evidentemente, pues lo va a modificar todo lo que haga falta. Ok, Hero Background se queda por aquí. Así. Vamos a ponerle un color de fondo blanco. Por ahora se queda así. Ok, vale. Giro foto. A Giro foto también le podrías quitar las variantes, porque quien lo quiere usar las puede generar solo. Perfecto. Lo quito. Quito las variantes. Además, vamos a ponerle el color de fondo. Se me ocurrió ponerle lo del Designer Engineer de título al string, porque es un término que estamos utilizando o que estamos diciendo mucho en las UX Talk de Discord, y porque es también un nombre que resuena mucho en mi día a día últimamente, en los últimos meses. Y me parecía interesante porque entiendo que esto puede afectar a varias de las personas que estamos aquí. Quizás también debería cambiar el nombre de la única variante que tiene Girofoto ahora mismo. En lugar de, claro, aquí hay como varias propiedades. Type me la podría cargar. Y la versión... Si aquí tenemos un Hero Background que se llama 1, a lo mejor podría... no sé si dejarlo así, porque a mí me choca tener un componente con un único... con una única variante, pero que tenga una variante. Y esto lo estamos heredando. Vamos a hacer lo siguiente. Ya que lo estamos haciendo bien, ahí, hago un detach. Esto lo quito por ahora, hago lo mismo con esto, lo borro y ahora sí voy a generar nuevos componentes. Esto esto va a quedarse así. Va a ser un componente. Esto igual. Vamos a ponerle los fondos un poquito blancos para que... ojo que aquí le estoy liando. Ojo que aquí le estoy liando. Ya está. No, esto no... se queda así. Listo. Vamos a ponerle más opacidad por las dudas para que se vea. A Giro Foto ya no tiene propiedades, perfecto. Y, claro, los elementos de interfaz los voy a quitar, evidentemente, no me interesan. Y debería dejar este tamaño. Creo que no haría falta. Creo que no haría falta. Esto quiere decir que si
Lo llevo, esto es una imagen pura, sí, es cuadrada, lo dejo así, cojo la imagen, meto un scale, como hemos hecho últimamente, se queda así. Evidentemente esto va a funcionar de aquella manera, pero no me vale. Ahora, con todo esto, paro un momento y os leo por si habéis dicho algo. Tomás dice, Cronopio dice, pensé que llegaba tarde. No. Tomás dice, Juan, la imagen de Hero Background ¿no sería el componente Resource? Sí, una instancia del componente Resource. Correcto, tienes razón, Tomás. Es verdad. Si solamente la vamos a usar para eso, y añades, a ver, que no te había leído. El único problema que le veo al rol del UX... Ah, bueno, estamos cambiando de temas. Ahora te... Espera, voy a hacer lo siguiente. Esto, Hero Background. No, perdona, lo habías dicho con Hero Background. Y Hero Photo podría ser Hero Design, ¿no? O Hero... Venga, el Hero Background se va. Correcto, porque vamos a cogerlos y le vamos a meter... Uy, aquí lo deshice. Vale. Vamos a hacer un component set. Esto, la UI 3 estaba por aquí, ¿verdad? Combinar aquí, combinar variantes, ¿no? Vale, el UI 3. Vale. Estaba diciendo que esto se queda así. Girofotos se podría llamar de otra manera, ya veremos. A esto simplemente sí lo voy a limpiar. Le voy a poner una nueva imagen. Se queda así. Esto, perfecto. Y, me voy a... Bueno, no. Si es en Girofoto, también podríamos meterle aquí una instancia del resource. Y lo quiero dejar por si metemos más cosas de diseño, que también puede tener fotos en su interior. ¿Esto qué quiere decir? Que a la imagen del interior la quito. Y lo que podría hacer es ponerle, por ejemplo, un par de frames en el interior para... A ver, esto es una cosa rarísima, pero creo que me estáis entendiendo. Voy a poner un color para... A lo mejor podría buscar un icono de estos que... Es más, voy a hacer así. Voy a poner esto, que sea de... 4... Y listo, no me como más la cabeza, que va a estar bien. Ahí. Ajusto con Extract y lo dejo así. Por ahora esto se queda así. Le voy a quitar el fondo. Muy buenas, Antonio. En este caso podríamos ponerle, en lugar de girofoto, podríamos ponerle con un guión bajo para ocultarlo a la hora de utilizarlo como librería. Giro Design. Podríamos, ¿no? Usamos colores de nuestra paleta para por lo menos personalizarlo mínimamente esto, que es raro, pero nos vale.
Vaya cosa más rara que hice. Pero bueno, para el momento este funciona. Aquí hay algo que no... ¿Esto qué es? Ok, ahora, leo un poco más. Giselle dice... Vale, estáis hablando sobre el tema, ¿no? Dice Tomás. El único problema que le veo al rol de UX Engineer es el tiempo que le dedicaría a un proyecto. Giselle le dice, Tomás, dependerá quizás de cómo esté conformado su equipo. Giselle, claro, pero lo que digo es que siendo un UX, la participación termina cuando pasa a desarrollo, pero siendo engineer hay que sumarle ese tiempo. Y hoy en día, yo creo que, a ver, quizás, bueno, lo adelanté en Discord. Yo he puesto Designer Engineer, pero lo pensando, valga la redundancia, con mi caso, en mi, vamos a decir, transformación, que no tiene que ser la de un design engineer al uso, pero es válido, creo que es válido lo que estáis comentando entre vosotros. Yo es que lo mío es mucho más, ¿cómo decir? No sé si tiene tanta profundidad, por lo menos en este primer momento. A ver qué más. Me gusta. Y hoy en día hay gente que llega al burnout solo con el diseño. No quiero imaginar con más responsabilidades. Bueno, sí, creo que hay gente para todo. Dice Harrison, yo creo que en un futuro vamos a convertirnos en mini desarrolladores. Tomás dice, hace 9 meses se hablaba del UI developer también. Yo creo que podría ser... Hola, Tomás del Gorro. Yo creo que sí me podría ajustar más a un UI developer. Aunque, sí, yo creo que sí. Por lo menos eso es con lo primero con lo que me estoy encontrando ahora. Además, cuando empiece a hablar más de eso, tengo mucho que aprender, mucho que recordar y mucho que aprender. Venga, voy a seguir limpiando esto. Aquí, es que está interesante la charla, ¿eh? Tamara dice, creo que todo depende de cómo se enfoque cada puesto. Completamente de acuerdo, Tamara. De alguna forma, hablando de mi caso, estaba diciendo eso. Dice, al final los puestos van dependiendo de la empresa en que entres y eso a veces es complejo. Claro. Ok. Limpiamos a nuestro amigo. Definitivamente dentro de UX FOMO. Ojo, ¿eh? Voy a coger el giro foto, lo voy a seleccionar de forma múltiple. La podría eliminar directamente porque después vamos a usar el giro design. También voy a eliminar el giro background porque, como dijo Tomás, vamos a usar una instancia de un componente resource basiquísimo en nuestro sistema de diseño. Ahora mismo esto estaría así. Tiene aquí cosas raras. A ver, esto está limpio, correcto, content está limpio. Aquí tengo algo que no sé qué es. Vamos a ver. Quito la selección múltiple, multi-editing, ojo. ¿Qué es esto? Content, vale, son las dos columnas. Lo voy a dejar así. Por ahora, no, eso lo dejo así. Aquí las dos columnas están... Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerlo... Voy a coger las dos columnas. Voy a ver los comportamientos. Fill en horizontal. Creo que le voy a poner fill también en... sí.
en vertical. Perdón. ¿Qué hay? Paddings, ¿no? Esto es content. No, el content. Ok. Y ahora al contenido de las dos columnas las voy a poner aquí. Te quedas así por ahora. Vamos con la otra. A ver, hay más comentarios. Hay bastantes comentarios, ¿eh? Creo que no voy a poder hacer nada. Un momento, voy a poner esto así y leo. Está bueno lo que está pasando. Tomás, el segundo Tomás del gorro, que no me acuerdo cuál era el mote que te había puesto. Yo conseguí trabajo como product designer hace muy poquito, en parte porque mi experiencia como frontend, en parte por mi experiencia como... El porque creo que sobra, pero vale, te entendí. Harrison dice, igualmente me parece que el UI debe saber de frontend, aunque no desarrolle directamente. Estoy completamente de acuerdo. Saber o tener nociones mínimas, pero saber es mucho mejor, para mí. Tamara dice, justo, es que la experiencia en front se valora muchísimo. Cuando más de una vez dije que la experiencia, vamos a decir, entre de HTML y CSS para un UI, esa experiencia sirve para pensar un poquito más allá de lo que es el diseño en sí. La construcción de todo lo que hacemos, creo que cuando se tienen nociones de cómo lo van a llevar al navegador nuestros compañeros developers, creo que ahí ganamos un buen punto. Y el producto se hace más sólido. Tamara dice, justo es la experiencia de front, se valora muchísimo. El otro Tomás dice, en mi opinión, los visual designers deberían aprender justo. Y con JavaScript sería genial, correcto, Tomás. Tamara dice, uno tiene que saber diseñar, pero también entender cómo se hacen los desarrollos, si no al final tendremos problemas con el equipo de desarrollo. Sí. Tomás, nuestro Tomás del de siempre, dice, Harrison, es totalmente de acuerdo. Para mí es imposible que un UI no sepa de front, si está relacionado en todo momento. Que falta es escribir. Lo único que falta es escribirlo. El otro Tomás dice, estoy metido en un design system, componentizando y documentando, y hace poco que descubrí las nested instances, las instancias anidadas, para poder ver las propiedades de los componentes anidados al máster. Hay mucho. Tamara Gorro. Joder, Tamara Gorro, ¿qué me hace acordar? Aquí hay un personaje un poco curioso en este país. Creo, ¿no? O había, ya no sé si existe. Hay gente nueva. Antonella Bustamante. Bueno, Antonella Bustamante creo que no es nueva, pero bienvenida. Isabela Loaizay Gómez. Muy buenas. Silfrido Benítez. Bienvenido. A ver. No sé, hay muchas cosas interesantes las que decís, ¿eh? Dice Tomás, decís un montón. Es que aquí Tomás Gorro está hablando de, para poder gestionar las propiedades sin tener que... Pero a ver, aquí me estáis mezclando los temas, ¿no? Madre de Dios, la que hemos montado. Habría que revisar cada componente en particular. Hola, dice Isabela. Hola, Isabela. Tomás Gorro dice, Tomás, lo que estoy haciendo es primero tuglear. Y en base a esos tugles despliega el nested. Dios santo, ¿cómo habláis? A ver, Harrison, yo estoy de acuerdo. A veces los UI sin nociones básicas de front hacen unas cosas, puntos suspensivos, completamente. Antonella dice, hola, llevo escuchando como siempre. Actualmente soy Senior UX UI.
Creo que mi conocimiento en código es esencial para cuando el proyecto pase a desarrollo. Puedo formar parte de esas charlas y ayudar, correcto. Estoy de acuerdo. Isabela dice, soy nueva en UI UX. ¿Qué recomendaciones me pueden dar para un diseño correcto y apto para desarrolladores? Dios, qué pregunta más buena y cuántas respuestas hay detrás. No sé si este es el momento. Quizás podrías venirte a una UX Talk de las que hacemos en Discord para responder eso. Silfrido dice, hola querido, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Hola Silfrido, no sé si el querido soy yo. Tomás dice a Tomás Gorro, si es necesario, excelente. Tienes que pensar que no todos tienen un buen manejo de Figma y ahí evalúas Francis Daniela. Hola Francis. Hola, te escucho desde Venezuela. Uy, qué bueno. Mientras trabajo en el Design System de un proyecto DEX. Bravo. Antonella dice, además, sin mi conocimiento por ahí, quizás en desarrollo me mandan cualquiera y hay problemas. Vale. Enzo dice, claramente, yo veo el UX UI como puente. Por eso tiene que tener bases sólidas entre las dos cosas, diseño y front. Tomás dice, un UI sin nociones de front es como un diseñador gráfico haciendo UX. Cada uno llevando su mundo a cualquier costo. Con el cariño correspondiente que le tengo a los diseñadores gráficos, dice. Harrison dice, Isabela, puedes dejar tus dudas en Discord. Correcto. Estamos hablando mucho de Discord y aquí hay gente nueva, me parece. Y cuando hablamos de Discord, hablamos de esto. Mirad, tenemos en Discord un servidor con un montón de canales donde todos los días estamos hablando de UX UI, también hablaremos de código ahora, y hablamos en general todos los temas relacionados a nuestra industria. Os metéis en juanpol.com/Discord o leéis con vuestro móvil el código QR. Y ahí estamos y apoyaremos a todo el que aparezca. Leo un poquito más o... Lo que voy a hacer sí o sí, no sé si el martes, pero el viernes que viene voy a activar una escena en OBS con el chat vuestro, así vamos leyéndonos todos. Porque no puede pasar esto más. ¿Qué más? Quiero leer todo y no puedo. Harrison sigue respondiendo. Antonio está de acuerdo. Tamara dice, ¿cuántos UI hay sin diseño de front? De nuevo, como dice Tomás, con todo el cariño, Silfrido dice, como frontend, a mí me ayudó a entender mejor el comportamiento de los elementos. Correcto. Lo que está diciendo Silfrido es lo que estábamos diciendo en otros comentarios anteriores, pero él lo expone bastante con más detalle. Repito, como frontend, a mí me ayudó a entender mejor el comportamiento de los elementos de la web cuando pase al cuando me pasé. Usad comas y tildes, por Dios. Me pasé al UX UI. Venga, voy a currar un poquito más. Estaba limpiando cositas, Tomás se ríe, pero hacía bastante que no puteaba por las comas y las tildes, ¿verdad? Dios. Fill al content. Y después iba a corregir el comportamiento del contenido de las columnas. Correcto. Tamara dice, en resumen, todos estamos de acuerdo. Correcto. Sí. Todos lo hemos dicho de alguna manera. Sí. Bien. Aquí tengo una etiqueta roja. Gracias, Tomás Gorro. Juan, ¿cuál es el shortcut para los contornos? A ver, aquí, yo siempre en este Windows de Stream uso Shift Control 3. Perdón, Shift Control... Estoy medio... joder. No lo pienso, lo tengo que pensar y no te lo puedo decir. Por Dios. Sí, coño. Shift Control 3 o... Creo que era también con 0, ¿verdad? No. Yo es que siempre uso Shift Control 3.
¿Ok? Lo tenías que pensar y no sabía... En fin, ya me entendéis. Vale, Tomás le dice, Tomás, Control Shift 3 o Control Shift O, correcto, a ver, era, sí, 0 no, el O, correcto, de Outline. Gracias, Tomás. Yo siempre me quedo con el 3. Harrison dice, en resumen, no hemos dejado avanzar a Juan. Nada, no te preocupes. Hoy va a ser un poquito loco esto. Pero hay 24 personas. Cronopio dice, soy diseñadora gráfica hace ya varios años y hace 2 que estudio desarrollo web. Me cambió por completo la perspectiva, ya te digo. Sin todo ese conocimiento es como diseñar adivinando. Sí, 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 creo que la palabra se puede valer. Es viernes, se entiende, dice Tomás. Gonzalo Ruiz, muy buena, Gonzalo. Básicamente hay que ser programador. Básicamente hay que ser programadores también. Sorry, recién entro. A ver. Sí, pero sí, sí. Coincido contigo, Cronopio, dice Antonio. Gonzalo Ruiz, no, dice Tomás. Hay que ver el entorno. Yo creo que sí, ¿eh? Lo que te piden y... Vale. Vuelvo a decir, he respondido con mi vivencia, por la que estoy pasando en este momento. Yo sí voy a mojarme más en programación. Lo que te piden, pero Tomás dice, con razón, con razón, como en todo, ¿no? Hay que ver el entorno, lo que te piden y estar abiertos a cambios, correcto. Esa actitud es la mejor. Quizás en una empresa nunca pidan que escribas código. Correcto. Continúo. Sigo por la MD. Sigo por la MD. Vale, primero vamos a ir. Cojo el content y ya directamente le meto el fill en comportamiento vertical. Cojo ahora las 2 columnas y lo mismo. Y ahora corrijo el comportamiento de su contenido. Bien. Estoy pensando una cosa, pero después lo voy a hacer. La SM, aquí tenemos content, las 2 columnas. La columna 1 no aparece, pero la voy a dejar, porque a lo mejor puede pasar que, a lo mejor tengo que iterar este componente para mostrar o no la segunda columna y que si la muestre y si el usuario quiere que muestre el contenido de la columna derecha, por ejemplo, arriba o abajo. Esto puede valer, esto puede estar interesante. Vamos a hacer lo siguiente. A content voy a hacer lo mismo que las otras. Le pongo un fill container de comportamiento vertical. Cojo las 2 columnas y hago el cambio de comportamiento. Venga, lo dejo así. Y lo mismo haré en la small. Y ahora paso a leer un poquito más, que hay más comentarios. Me encanta que haya tantos comentarios. Bien. Donde sí hay últimamente muchos comentarios es en la comunidad de Discord. Sí. Ah, bueno, ahora tengo muchas cosas que decir. Muchas cosas que decir. Bien. Ok, por ahora me voy a quedar aquí. Ahora voy a leer y después sigo. Pero voy a leer primero mi chuleta. Tengo hecho esto. Tengo hecho esto. Vale. Leo un poco el chat. Bien, me gusta. Vale, me quedé en Cronopio, es viernes, entiende, básicamente... Vale. Tamara dice, yo creo que es necesario saber programar, aunque no a un nivel top, correcto. Sí un básico que pueda ayudarte a entender cómo convertir tu UI en web. Estoy de acuerdo, Tamara. Sigues diciendo, cuando hablo con los compañeros de tecnología, siempre me dicen,
Si los diseñadores maquetaran una vez, entenderían mejor nuestro trabajo y las limitaciones. Correctísimo. Lo dije con otras palabras. Correcto. Cuando me refería a que si sabemos cómo nuestros compañeros codifican todo y llevan nuestro diseño... Es que hay que tener en cuenta que lo que diseñamos nosotros en Figma, por ejemplo, no es lo que ven los usuarios que usan nuestro producto. Lo que ven nuestros usuarios es lo que hacen los developers. Es que es así, aunque parezca raro, es así. Entonces, es verdad que si nosotros tenemos esos conocimientos, podemos, desde el wireframe y desde el Figma, prepararlo un poco mejor para que llegue tal cual al usuario. Dice Tomás, sería hermoso tener ese control sobre un proyecto. Sería como un superpoder de crear y desarrollar. Antonio dice, Tamara, hay muchas plataformas no-code que te ayudan a pasarlo sin necesidad de escribir código, pero estoy de acuerdo de tener un conocimiento básico. Es verdad que hay un montón de plataformas, plugins y demás, pero por experiencia, casi en la totalidad de los proyectos medios o altos de nivel, el código que genera las herramientas queda pobre. Gonzalo Ruiz dice, claro, pero no solamente saber estructura HTML y CSS, sino saber trabajar con los lenguajes, como por ejemplo entender lógica de JavaScript con algún frame. Correcto, correcto. Tomás Gorro dice, más bien, saber maquetar, como decíamos, HTML y CSS. Los visual designers muchas veces pasan por alto el comportamiento y límites, sobre todo cuando se animan prototipos. También. Tomás dice, Antonio, no sirve para todos los casos las no-code. Vale, otra vez respondimos lo mismo Tomás y yo, de alguna forma. Tomás Corro dice, las lógicas de programación diría que no son tan importantes a ese nivel. Sería algo bueno, claro, pero todo ese conocimiento se tarda en conseguir. Bueno, poco a poco, correcto, correcto. Pero Tomás dice, en el caso de Juan, por ejemplo, se quedan cortas las no-code, correcto. Nosotros hemos tenido muchos intentos de utilizar buenas herramientas de no-code con muchos recursos detrás y ninguna nos ha funcionado. Al final, el código que hace el equipo es el más adecuado. Pero también tengo que decir que por mi cuenta, yo en mis proyectos o en proyectos de otras empresas he utilizado no-code y sin ningún problema. Pero claro, eran de otro tamaño. Suyen dice, estoy de acuerdo con Tamara. Así el diseño completo tiene un buen flujo de manejo. Tomás, también hay que dejar de consumir... que esto es una gran verdad lo que dice Tomás. También hay que dejar de consumir esos vídeos que te muestran un botón asombroso con miles de animaciones y meterlo en todos los diseños. Correcto, correcto. Tomás Gorro dice, bueno, tenemos Framer y Webflow, que para los no-code son una solución bastante buena. Correcto, correcto. Sin embargo, en nuestro caso, Framer quedó cortísimo y Webflow también. Con millones de visitantes al día, hay cosas que no funcionan. De verdad. Bueno, pero para otras cosas está genial. Y me gustan a mí. Personalmente, Framer es una herramienta que me gusta muchísimo. Y Webflow también. Venga, voy a seguir con más cositas. Bueno, antes de volver al UX FOMO, Design System, comento otra cosa de Discord. Otro cambio que voy a hacer este fin de semana es, atención, cerrar, que no borrar, perdón, cerrar el acceso, que no borrar el contenido de el canal Presentar Proyectos. ¿Por qué? Porque lo voy a dejar publicado y voy a crear un nuevo canal que se llamará igual o casi parecido, pero que tenga formato de foro para que las presentaciones de los proyectos estén organizadas y podamos no hablar todo en un solo hilo, sino como en diferentes hilos, correcto, ¿vale? Lo mismo, la misma estructura que tenemos en el canal de dudas y preguntas.
Eso a partir de hoy. Cuando termine este directo, lo cerraré y mañana o pasado montaré la nueva sala. Bueno, el nuevo canal, mejor dicho. Hay muchos más comentarios. Creo que hoy no voy a... A ver, ¿dónde me quedé? Eso sería hermoso. Tamara... Vale, Suyen dice, estoy de acuerdo con Tamara. Así es el diseño... perdón, eso lo había leído. Tomás dice, también hay que dejar... joder, Juan. Juan C. Cortés, Juanca. Muy buenas, Juanca, bienvenido. Es muy difícil, es muy... Las comas, Juanca. Es muy difícil e importante, supongo que quieres decir, saber de CSS para maquetar, partiendo de lo básico. Porque si vas a utilizar una herramienta de no-code, lo mínimo es saber CSS. Vale. Tomás dice, hoy le explota el cerebro, creo que habla por mí. Y Tomás Gorro dice, para algo pequeño, claro, yo animo a los designers a probar Framer si quieren introducirse en el no-code. Buena idea. Practicar con sus portfolios o proyectos pequeñitos, como alguna landing y cosas así. Correcto. Giselle se ríe y Tomás también. Porque estaba lo cierto, ¿no? La cabeza que explota es la mía hoy, ¿no? Venga, ya dije lo de presentar diseños y ahora vuelvo a el UX FOMO Design System para... Joder, no paramos. Dice Silfrido, lo que te hace profesional es saber qué herramientas usar para cada proyecto. Hay proyectos complejos y otros fáciles. Juanca dice, claro, estoy escribiendo desde mi teléfono celular. Me cambia lo que escribo, sorry. Sin problema, Juanca. Sin problema. Por cierto, Juanca, ¿de dónde eres tú? A ver, me va a explotar el cerebro, pero con estos cambios todavía más. Tomás Gorro se acaba de poner Tommy, que lo veo correcto, ¿eh? Venga, serás Tommy. De Chile, Juanca, qué bueno, me encanta tu tierra. Tommy dice, Juanca, soluciones a los problemas. Ya no vas a tener problema en... Vale. Tomás dice, próximamente diré directos hablando con el chat, con la cámara en pantalla completa. Sí. Sí, este tipo de cosas es mejor hacerlo así, ¿no? Aunque sería un poco aburrido para vosotros ver el careto de alguien todo el día y nada más. Es como una UX Talk, dice Tamara. ¿No sería un poco aburrido ver mi cara y nada más? No sé. A lo mejor eso podría ser con un directo en pantalla vertical, ¿no? Eso me gustaría, técnicamente me gustaría probarlo, que nunca hice ninguno. Venga, continúo. Vale. Lo que dije es, bueno, lo que pensé es lo siguiente. Vale, esto lo tenemos así. Pero a lo mejor para hacerlo más dinámico, en lugar de tener una altura fija, le tendría que poner una altura con hub, dinámica. Y jugar con paddings. Voy a probar esto. Si yo, por ejemplo, le pongo un hue de comportamiento vertical, va a quedar así y ya no me recuerdo por qué. Porque padding tiene, a ver, content. Claro, el content tiene una altura. Vamos a corregirlo bien. Vamos a corregir una por una. He corregido el comportamiento de la variante, pero a content también le tengo que poner su hue. Ahora se va a pegar, pero voy a jugar con padding top y padding bottom. Correcto. Perfecto. Entonces, ahora a la variante debería empezar a meter variables del UX FOMO Design System. Correcto. Estoy respondiendo a mí. Es verdad que aquí está cogiendo valores que estaban en la landing de UX FOMO y aquí, como son iguales, está cogiendo las variables del UX FOMO Design System. Perfecto. Entonces, ahora, para el
para el padding top y padding bottom, le voy a poner en la XL, por ejemplo, ¿qué tenía la otra vez? A ver, vamos a meter a partir de esto, venga, 98. No sé si le metemos un... ya ni me acuerdo qué valores tenemos aquí, por Dios. Paddings, tenemos muy poco, pero bueno, vamos a poner por ahora el 5XL. Es poco, pero bueno, por lo menos lo vamos organizando bien. Voy a corregir los padding top y padding bottom en todos los demás y el comportamiento hue, y después empiezo a meter todas las otras variables, o a revisarlas, mejor dicho. 28 personas conectadas, me encanta, venga, voy a seguir hablando. Chile, es como... Aquí. Tomás dice, en el ámbito de streaming se llama IRL o Just Chatting, correcto. Y algunos lo hacen durante horas. Sí, no sería mi caso. Tommy, vamos, ahora sí. Dice, capaz se hace menos productivo, lo único. Tomás dice, Tamara, es verdad. Es una UX right. Ok, bueno, ahora, primero, empiezo de dentro para afuera. Venga, content. Hue. Y a la variante LG en este caso le pongo un hue. Y si arriba, bueno, claro, si arriba tengo 56, que es muy poco, pues le pongo una más pequeña. Y ya veremos, 30 personas conectadas. Gracias. Venga, 48. Voy poquito a poco. Pero por lo menos esto va quedando lo más estándar posible. Continúo con la MD. Empiezo de dentro, content, con su hue. Correcto. Me voy a la variante MD, le meto un hue. Y aquí, en lugar de 48, le voy a poner los 30, no, los 40. Bien. Bien. Aquí tengo una etiqueta roja que pone Tommy. Tommy me está volviendo completamente loco. Se ha cambiado el nombre, perfecto, pero ahora se ha cambiado el avatar. Antes tenía un avatar con colores apagados, ahora tiene el mismo color, el mismo avatar, pero cropeado con colores más intensos. En fin, dice Juan, considerarte, creo que es consideraste. Es verdad, dice Giselle, es que de verdad, Tommy es un culo inquieto, ¿eh? Dice, Juan, consideraste, no considerarte, ¿consideraste hacer algo colaborativo en la comunidad en algún punto? De eso voy a hablar el jueves que viene en la UX Talk. Tommy. Consideraste, ahí te estás corrigiendo, grande. Se ríen, es verdad. Tommy dice, y va a seguir así hasta que encuentre el que más me gusta. Bien, bien. Iterando todos los días. Bravo, bravo. Tomara dice, se te ha puesto el gorro azul del primer directo que vino. Joder. Vale, continúo. A ver, no sé, Tomás, ¿este mensaje es para mí o para alguien más? Fíjate el mensaje que te puse de las variables. Creo que es para mí, ¿no? A ver, pero sí, pero etiquétame, Tomás. A ti también te doy caña. Etiquétame, dice, ese ejemplo lo vi en el... Ah, vale, no, me habías etiquetado, me callo la boca. Sí. Creo que está usando las variables del archivo más... Vi una variable que se llama spacing known. Claro, correcto. Por ejemplo, vamos a ver, ¿dónde la...? Sí, seguro que sí. Pero esto pasaba... Esto ya está corregido porque lo cambié. Había un spacing known, creo. En el padding top y el padding bottom, si mal no recuerdo. Pero aquí ya no. Pero sí, tienes razón, Tomás. Tamara dice es viernes. Es viernes. Tamara, te eché de menos en la UX Talk de ayer. Te eché de menos. Estuvo bastante interesante porque
Tuvimos a dos personas nuevas, y Giselle y Brooke, y interesante los dos perfiles. Vamos con la SM. No falto a la próxima UX Talk. Juanca, es fácil. ¿Has visto dónde está nuestra comunidad de Discord? ¿Llegaste a ver el anuncio? Si no, te lo voy a pegar aquí unos segundos. Métete en Discord ya, pero ya, y ya formas parte de la comunidad. Y puedes participar en la UX Talk. Venga, content, con su comportamiento Hue. Le voy a poner un... Claro, aquí no tiene ni... Aquí sí estamos usando... No. Ni siquiera. A ver. Dice Juanca. Ah, tú eres el Juanca de LinkedIn hace un tiempo. Ahora me meteré en Discord. Tengo que irme. Antonio, hasta luego, gracias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos en la próxima. Adiós. Vale, sí, Juanca, ahora te tengo. Venga, voy a continuar, que esto es un poco loco. Creo que queda solucionado el tema del spacing none que comentaba Tomás, sin problema. Por ejemplo, aquí, esto está con su hue. Ahora, el SM le meto su hue. Perfecto. Se quedan los 32 píxeles. A ver, si aquí tenía así 40, me parece que están bien los 32. Pero es verdad que aquí sí estamos usando por lo menos un spacing, pero yo debería usar un... No sé, ya no sé si es el spacing de aquí o del landing en UX FOMO. En cualquier caso, le voy a meter un padding en 32. Santo remedio. Sí, todas las variables hay que revisar. Sí, Tomás, esto ya lo haré con tranquilidad. Se queda así. Más o menos está controlado. Pero es verdad que, por ejemplo, en los ceros me gustaría poner la variable 0 del UX FOMO Design System. No importa, seguimos. XS. Voy a Content. Meto su hue. Se queda así. La variante, meto su hue más... también hay 32, pues le voy a poner un poco menos. Está usando de afuera. Le voy a poner un 24. Por ejemplo, estos 16, aquí estamos usando... sí, hay que revisar todas. Esto hay que hacerlo con tranquilidad. Tomás tiene razón. Dice... Sí, los colores también. La verdad es que me puse esta tarea que era simple, pero con tanta charla. Tamara dice, Juanca, yo te animo a que vengas a Discord y a la UX Talk. Se crea una comunidad. Ayuda, ahí te falta una coma. Ayuda, colaboración, aprendizaje y además nos reímos y disfrutamos de buena música. Sí. Salvo cuando la pincha Tomás. Eso es verdad. Continúo. A ver, voy a hacer lo siguiente. Ahora voy a meter los elementos. Sí. Giro Design lo voy a meter. Y en este caso, había giro, a ver, ¿dónde estaba metido? El Giro Design estaba metido en el contenedor. Por ejemplo, sí, estaba todo en el contenedor, en la variante propia. Por detrás de Content. Bien, vamos a lo siguiente. Cojo esto. Creo que en este caso, para no hacer cosas muy raras, entiendo que si yo, sin usar el K, vale, podríamos coger esto, este atrezo directamente, y meterle un scale. Y ya está. Esto quiere decir que aquí, si yo la cojo y la redimensiono, perfecto, va a valer. Voy a hacerla así a mano, la corto y la pego
en el interior, la hago flotar de forma absoluta, me la llevo al... ¿Dónde me estoy haciendo? Pi, 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 pi. Está flotando de forma absoluta, ¿no? Quiero... No me acuerdo de los atajos de teclado, Tomás, lo siento. Vamos a meterle un clip content a la variante, a todas. Ya que lo hago por las dudas. Ahí está todo, vale. Y esto a esta mierda la dejo así, más o menos. A ver. Juan, Tommy dice, Juan, tengo una duda. En las propiedades veo que tienes creados tokens de color con variables locales y otros con estilos locales. ¿Es para distinguir eso? Creo que en realidad los estilos los estamos trayendo del archivo anterior y esto esto no tiene que quedar así, Tommy. Si te fijas en el archivo local, en el UX Form Design System, no hay estilos. Todos los colores están en la tabla de tokens, concretamente en la colección colores primitivos. Por ahora están estos. Creo que estás respondido. Los estilos estos no los voy a migrar a variables locales porque son colores de la landing de UXFOMO, que son dos cosas diferentes. Recuerdo, el UXFOMO Design System es un sistema de diseño que poco a poco vamos construyendo aquí. ¿Y dónde lo tenemos, por cierto? Pues lo tenemos en mi perfil de Figma Community. Entonces, si os vais aquí, venís al UXFOMO Design System y podéis descargar, duplicar en vuestro sistema, en vuestro Figma, el sistema de diseño y utilizarlo. Es muy simple, pero es bastante estándar. ¿Ok? Y ahí esos estilos van a desaparecer. Así que listo. Vamos a ir poco a poco. Vale, esto está así. Esto lo voy a cambiar sí o sí en algún momento. Pero bueno, ahora lo que me hace falta poner es el background. Pero antes de eso, me respondo a mí mismo, voy a hacer lo siguiente. Ya que tengo esto posicionado aquí, lo voy a meter en la variable LG. Ok. Las constraints que está cogiendo son las que se configuran a partir del comportamiento que le doy aquí. Perfecto. Otra cosa que voy a quitar es los textos estos. Mínimamente le pondré lorem ipsum, como mínimo. Es verdad que este shape, bueno, ahora le cambio el nombre, porque no me... bueno, vamos a ver, lo vamos a cambiar. Paso a paso. Cojo esto. Es verdad que, ojo, ojito, esto está content, pero ojo, aquí esto está... Si yo cojo, vamos a ver, esto está por delante, ¿no? Hago un detach, le quito esto, remove, quiero ver una cosa, es que no... Vale, eso, que lo tenía por encima. Lo voy a tirar al fondo. Lo mismo haré con las otras variantes. Lo tiro al fondo. To back. Aquí lo mismo. Cojo Hero Design, me lo llevo al fondo. Y aquí lo voy a hacer más pequeñito. ¿Entendéis lo que estoy haciendo? ¿No? Estoy intentando hacer un elemento súper básico que se pueda configurar, que se pueda coger y configurar rápidamente. Bueno, rápidamente no, con poco trabajo. Dice Leo Martín. Ojito, ojito. Que Leo Martín yo sé quién es. A ver. A ver. Ojito, Leo Martín. ¿Eres el que yo creo que eres? A ver. A ver. Un momento.
Dice Tomás, hoy es viernes, se permite usar menos atajos. Solo por hoy, vale, Tomás. Y Leo Martín, no me des este disgusto, hombre, que llevo décadas intentando huir de picar código y centrarme en el apartado de producto y prototipado. Dime que no me jubilaré mirando pantalla monocromo. Leo, creo que Leo es una persona que trabajaba conmigo, o bueno, trabajábamos juntos hace 15, ¿cuántos años, Leo? Un montón. Y ahora trabaja en una empresa también muy importante de aquí de Málaga. Correcto. Sí. Qué bueno, Leo. Qué bueno verte por aquí. Qué bueno. Me gustó verte mucho hace un tiempo, en 200.000 años ya. Sí. La última vez que lo vi en persona, Leo, lo vi en un evento que se hizo en FreePic. En FreePic, ¿no? Sí. Bueno, continúo. Pero Leo, fíjate, esto que tú estás añorando, lo de dejar de picar código, es mi caso. Yo dejé de picar código hace un montón y ahora estoy volviendo, poquito a poco. Por eso dije que en la descripción del vídeo digo que me tengo que actualizar y también tengo que aprender cosas. Bien, y dijimos que, volviendo a esto, qué bueno verte por aquí, Leo, de verdad, me hizo mucha ilusión, o me hace mucha ilusión. El giro design, en la variante SM y la XS no la vamos a poner. Perfecto. Ahora sí, lo que voy a meter es, antes de pasarme a crear propiedades, bueno, ¿creo propiedades mientras tanto o no? Vamos a crear propiedades de texto. Para los que no, por aquello de recordarlo o utilizar más cositas. Venga, voy a coger los encabezados y voy a utilizar edición múltiple. Y podríamos renombrarlos todos como heading. Y vamos a crear una propiedad de texto. A ver, el UI3 y las propiedades de texto. Creo que estaría por aquí. No, estoy haciendo tonterías, Juan. Estoy haciendo tonterías. La UI3. ¿Esto dónde cojones estás? Debe estar. Era aquí, ¿no? Sí. No. Sí. Sí. Property. Vamos a ponerle. A ver. Esto es una variable. Sí. Colección. No, esto estoy liando. Pi. Hostia, esto es nuevo para mí, ¿eh? A ver, que aquí, desde aquí puedo meter... ojito. Aquí esta parte del DOI 3 todavía ni la controlo. Lo mismo Tomás me puede echar una mano. O alguna otra persona. Pero desde la variable le asignas un valor de una variable de texto. Ok. No es lo que necesito. Y esto estaba aquí en Typography, ¿no? A ver. Os recuerdo que el UI3 todavía no lo controlo. Sí, es desde ese lugar. Déjale el property. Vale. Joder. Me quedé un poco loco, ¿eh? Perdón, era desde aquí. Dejo el property, ok. Y esto sería, vale. Se llamaría heading. Y aquí le voy a meter un lorem ipsum. Es un poquito largo el lorem ipsum que pongo yo. Mirad. Sí, no es el caso. Es que usé un atajo de teclado con... voy a poner el heading y a la mierda. Voy a poner el heading. Ok. Y a la descripción vamos a hacer lo mismo. Voy a editarlas todas. Le meto una propiedad. Property. Le voy a poner... Tomás, recuérdame, la nomenclatura que estoy usando es la correcta, ¿no? Description.
Porque creo que sí. Voy a hacer lo siguiente. No creé la propiedad de heading. Amigo. A ver. Hijo de... De verdad, me cago en la... ¿Qué cojones hice entonces? A ver. Ah, amigo. Tienes razón, compañero. Uy. Claro que sí. Me cago en... ¿Cómo se nota que no... Dios. Quito la... Ahora. Vale. Bien. Gracias. Ahora, cojo la descripción. Edito múltiple. Era por aquí. Una nueva una property. Vamos a ponerle description. Por ahora. Aquí sí le voy a meter un lorem ipsum, pero antes voy a coger mi lorem ipsum y no lo estáis viendo vosotros, pero lo voy a meter aquí y voy a coger uno mucho más corto. Por ejemplo, así. Uso una herramienta que se llama Text Expander para un montón de cosas y para el lorem ipsum también. Bien, aquí lo hice más cortito. Perfecto. Bueno, perfecto no. Sí, perfecto sí. Debería poner propiedades booleanas para la descripción, el botón y demás. Pues podríamos, pero antes voy a coger este botón y lo voy a reemplazar por uno de el UX-FOMO Design System. Mínimo tengo que hacer eso. Para anidar las instancias, como decía Tommy, ¿no? Creo que es Tommy quien... A ver, y quedó text es como nombre... Joder, tío, no puedo hacer nada. Gracias, Tomás. Ok, ahora. Estamos aquí con un LG. Por aquello de... claro, que ahora mismo también tenemos 3 tamaños en el UX-FOMO Design System. Esto también necesita una... Joder. Un upgrade, pero ya. Vamos a dejar el botón así. Y el primary. En el eje también le voy a meter el eje. Ya en MD le voy a meter un MD. Parece un trabalengua, pero no es así. Aquí ya le meto un MD. No hago una bien. Ahora voy, Tomás. Gracias. A ver, Tomás decía que... Tiene razón. Gracias. Y la nomenclatura... la camel case utilizamos para el nombre de la variable, ¿verdad? Que no el valor. Creo que sí. Vale, vamos a anidar ahora las instancias, las propiedades, mejor dicho, del button. Gracias, el camel case, dice Tomás, me lo confirma. Meto aquí en esta instancia y vamos a coger las del botón. Perfecto. Esto quiere decir que ahora tenemos una instancia del giro y vamos a tener también las propiedades del botón que hay en el interior, ¿ok? Funciona correctamente. Perfecto. Ahora, vamos a meter la posibilidad de editar el texto legal. Pues podríamos. Lo voy a seleccionar de forma múltiple, meto aquí, creo una propiedad, le voy a poner de nombre. ¿Le pongo disclaimer o...? Como que me suena... Voy a ponerle por ahora disclaimer.
Y sí, le voy a meter un Lorem Ipsum también. Aquí. Segundito. Me toca leer algo, ¿no? Me toca leer algo o hablar un poquito más de lo que es el Designer Engineer. Por lo menos mi receta. Ok, aquí está. Termino, meto las booleanas para todo esto y... Bueno, venga, voy a hablar un poquito más de eso. Vale. Hay menos gente, pero lo comento igual. Como he dicho en más de una UX Talk, estoy desde noviembre empezando a... Dice Gonzalo, eso, ¿a qué te refieres con Designer Engineer? Básicamente, yo empecé a escribir HTML en enero de 1993, literalmente. Cuando apareció el CSS, seguí con el CSS. Bien lo sabe Leo si sigue estando por aquí. Pero cuando apareció, vamos a decir, en el 2000 más o menos, en el 2008-2009, mi perfil empezó a centrarse mucho más en el UX y el UI. ¿Por qué? Porque empecé a trabajar en equipos de trabajo donde ya no había vamos a decir, un full stack o un diseñador que codificaba. Había un frontend, que en ese momento era un frontend, claro. Sí, la generación de front page. Leo, pero yo no usaba front page. Yo escribía HTML a mano, en el navegador Mosaic. Ahí lo dejo. Pero sí. Entonces, en la época esta que dice Leo, después, cuando trabajábamos juntos, bueno, no sé si trabajábamos juntos en esa época. Sí, yo creo que sí. Bueno, no importa. En un momento, mi perfil, yo empecé a trabajar como más dedicándome al UX y el UI. Es decir, maquetaba, hacía wireframe, diseñaba, cogía ese diseño y se lo pasaba directamente a gente que hacía el front y después le añadía el backend. A veces había frontend y backend. Y es más, Leo, tú creo que estabas en la parte de frontend, ¿no? Creo que tú estabas en la parte de frontend. Esto parece hecho a propósito, que tú estés aquí. Vale, entonces, durante muchos años me dediqué a eso. Mi única actividad de frontend era la que aplicaba en mis proyectos. Sí, en la de frontend trabajabas, correcto, Leo. Mi única actividad como frontend codificando no lo hacía en mi entorno laboral, sino en mis proyectos personales y los proyectos que hacía de forma esporádica para profesionales y otras empresas más pequeñas. ¿Y cómo lo hacía? Utilizando WordPress, sin utilizar plantillas. Yo lo que hacía así era coger en un primer momento, un tema hijo, un tema oficial de WordPress, generaba un tema hijo y aplicaba CSS y poco HTML y algo mínimo de JavaScript a ese tema. Con mis conocimientos de HTML y CSS tiraba para adelante y no necesitaba nada más. Ahora, en los trabajos más importantes de las empresas grandes, ya ahí solamente hacía UX y UI. Y así siguieron los años. ¿Y qué pasó? Nuestro mundo cambia y evoluciona. Y en los trabajos donde estoy en este momento, en los últimos 5 o 6 años, son trabajos que requieren como más velocidad. Y empiezo a notar que necesito, y el producto necesita, que más de mi parte, vamos a decir. En un primer momento me quedé, no voy a decir preocupado, pero pensativo porque dije, Juan, tú sabes HTML, sabes CSS, pero te perdiste
y no la controlas muy bien ahora, todo el tema del grid en CSS, del flex y otras herramientas nuevas, tan utilizadas ahora. Lo mismo con algunas cosas de HTML. Es decir, si las tuvieses que tocar ahora, las toco, pero tocaría sin controlar demasiado todo. Juanca dice, yo empecé a escribir HTML y CSS en el 2006. Con Flash, claro que sí. ¿Qué época la de ActionScript de Flash? ¿Qué época? ¿Qué época? Sí, por ahí pasa también, Juanca. La cosa es que últimamente me estoy empezando a notar eso y dije, voy a tener que actualizarme. Tuve una pequeña resistencia. Sí, eso es lo que dice Tomás, es verdad. Flex es algo del día a día con el uso de autoridad. Correcto, correcto. Ahora que me estoy actualizando, estoy viendo que es más, yo no sé cómo funciona Figma por dentro, pero yo estoy convencido que cuando nosotros hacemos un auto layout de forma visual, ahí están pasando cosas, ahí está funcionando un flex. Seguro, seguro. Hombre, esto lo hablo sin saber, ¿no? Pero tengo esa sensación, porque es lo mismo. Bueno, la cosa es que está basado en web, claro. Me empiezo a... Después de unos pocos días de no saber qué cojones tenía por delante, empiezo a decir, venga, es que esto es más fácil de lo que tú piensas, Juan. No es que tienes que aprender todo de cero, tienes que refrescar HTML, que eso es ese rápido, el CSS también, y ahí sí ya, cuando me convenzo completamente y digo, venga, adelante, digo, HTML, me voy a actualizar. Hay cosas que tengo que actualizarme. CSS también, perfecto. Más que actualizarme, voy a aprender JavaScript, porque lo quiero como base para saltar después al React. Y eso me lleva también a empezar a pensar como en herramientas, en frameworks y demás. Y es probable que en próximos vídeos, no en este canal, sino en otro, yo empiece a escribir código con herramientas y frameworks que no conozco. ¿Esto qué quiere decir? Que yo voy a estar aprendiendo y voy a estar, vamos a decir, al mismo nivel que muchos de vosotros. Y evidentemente muchos de vosotros también me vais a poder enseñar si queréis. Por ejemplo, a través de la comunidad que tenemos en Discord. Entonces, el proyecto que ya tiene nombre y ya tiene un servidor propio de Discord y un canal de YouTube propio, ahí eso lo vamos a usar para codificar todo lo que vamos a diseñar en este canal. Yo tengo muchísimas ganas porque me quiero actualizar, quiero aprender y creo que una de las cosas que he aprendido con este año de YouTube y durante tantos años blogueando en mi blog, juanpol.com, es que por alguna razón las cosas que comparto a algunas personas les interesa. Digo, creo que puede interesar mi evolución. Y a mí personalmente me va a interesar leeros a vosotros y que seguramente vosotros me expliquéis cosas. Sobre todo del código, que ya os digo, lo mío es, vamos a decir, básico. Leo dice, bueno, aquí Enzo dice, conocí HTML también, aprendí en un momento, me encanta. Leo dice, la cosa es dónde parar. Correcto, correcto, es interesante lo que dice. UI UX, si luego hacemos el prototipo y encima Bueno, aquí dices una cosa interesante, es verdad, ¿dónde paramos? Bien, voy a terminar de leer lo de Leo y voy a contar ¿por qué hablo de una receta para mí? Porque yo sé dónde voy a parar. Yo sé dónde voy a parar. O por lo menos sé dónde voy a parar en este momento, porque ya me lo he planificado y todo. Tengo como una especie de roadmap. Pero voy a leer a Leo. Dice, la cosa es saber dónde parar.
UI UX si luego hacemos el prototipado y encima lo maquetamos en React o Angular, animaciones en CSS, empieza a sonar mucho, aún lo hago todo. Correcto. Pero al mismo tiempo, sí, no es mi caso. Tomás dice, ¿y puede ser que vi la página web también? Sí, también tiene dominio, sí. Todavía no hay página web, es un dominio comprado. Tomás dice, 100% de acuerdo con lo que dice Leo. Yo también, Leo, de verdad, estoy de acuerdo contigo. Gonzalo dice, es que HTML y CSS es fácil porque es cuestión de práctica. Más porque lo ves mientras vas editando. No te frustras tanto. React es abrumador al principio, pero luego te termina enamorando. Sí, a mí ese miedo o ese temor a estar codificando y no ir viendo lo que vas haciendo, eso es un miedo que ya he superado hace muchos años porque ya os digo que trabajando tanto con WordPress, eso lo ves. Porque yo, repito, WordPress no lo trabajo con builders y esas como cosas estas de, ¿cómo es? Ya ni sé el nombre de tanto asco que le tengo. ¿Cómo se llamaba, Tomás? Elementor de los cojones. Esa mierda yo nunca... Correcto, esa mierda nunca la he utilizado. Me genera náuseas. Siempre escribí con mi Visual Studio Code o mi... ¿cuál era lo que usaba en Mac? Ni me acuerdo. Bueno, un Sublime, una de esas cosas. Divi, otro asco. Otro asco. Otra cosa que hay que tirarlo a la mierda, ya. Correcto. Bueno, entonces, ahora, Gutenberg me parece interesante porque estoy utilizando el core de WordPress. Entonces, trabajar el código de Gutenberg me parece que está ok. Es una cosa que siempre hice y me gusta. Y es un builder, pero como que está hecho en casa, está depurado. De todas maneras, si hablamos de depuración, ahora voy a seguir con otro tema. Entonces, ya os dije por qué me voy a cambiar y cómo me voy a cambiar. Ahora, hablé del HTML, del CSS, del JavaScript para pasar al React. Ha dicho una cosa Leo que es interesante y yo dije, tengo un tope hoy, dentro de unos años no lo sé, pero hoy tengo un tope que es, mi tope son dos. Hacer wireframes, diseñar utilizando Figma y utilizando herramientas como por ejemplo V0 Dev de Vercel, porque lo que estoy haciendo ahora es wireframes en Figma, diseñar en Figma hasta un punto, cojo esos diseños de Figma, los llevo a V0 Dev y ahí empiezo a iterar. Empiezo a iterar el diseño y empiezo a prototipar. Prototipar con V0 Dev es, voy a decir, mejor que prototipar con Figma. Porque sabemos que el prototipado de Figma está muy bien, pero tiene sus limitaciones. Lo que estamos haciendo con V0 Dev es muy bonito. Está muy bien. Y encima, además, me gusta usar V0 Dev porque ya es como que siento como que estoy trabajando más en código. ¿Por qué? Porque a veces prompteo cosas, a veces adjunto, entre comillas, el link a un frame o un diseño de Figma, pero otras veces abro la pestaña de código y cambio cosas en el código yo. Entonces, es como que encontré la receta que es Figma, V0 Dev, las dos cosas unidas, voy avanzando. Sí. Ahora voy, Isabel, ahora voy a poner los nombres. Seguramente haré un post también en mi blog. Déjame terminar. Y con lo que estoy empezando a trabajar para salir un poco del código de WordPress que tanto tenía en mi cabeza es empezar a crear proyectos con Astro. Está
muy buena esa herramienta. Me encanta, me encanta. Y la estoy empezando a coger poquito a poco. Y se pueden hacer cosas realmente muy interesantes. Hay gente en YouTube haciendo maravillas. Este chico que se llama Midu hace cosas muy interesantes. El Bryce también. Y hay otros tantos. La verdad es que se aprende un montón de esa gente. Yo estoy haciendo mis pinitos y está muy bueno. Muy bueno. Ah, bueno, Tomás dice, V0 es de Mido Moure. Cuando dije Bryce era Moure, correcto. A Ford no lo conozco, lo tengo que buscar. Juanca dice, para tener un buen puntaje... Claro. Sí. Vale, creo que a Isabela ya le están respondiendo de dónde salen las herramientas. Enzo dice, estuve usando Windsurf de Sonnet 3.5. Y es una locura. Si me dan permiso, pongo el proyecto en algún canal de Discord. ¿Sonnet 3.5 no es Cloud? Oh, estoy un poco loco, porque yo he probado Cloud, pero he tenido mejores resultados con V0. De hecho, dejé de pagar Cloud y sigo pagando V0. Es Cloud, correcto. Entonces sí. Muy bueno, pero los resultados que obtuve hoy por hoy con V0 me gustan más. La combinación que tengo entre ChatGPT Plus y V0 Dev está buenísima. Y otra cosa, hablábamos de los límites que comentaba Leo. Mi límite es coger Figma V0 Dev, generar diseños, generar prototipos y pasárselos, o vamos a decir, vendérselo a los frontend, a los backend y a los stakeholders. Así, lo primero. ¿Por qué? Porque en mi caso, en mi paradigma actual, el código que genera V0 Dev no es exactamente el código que usamos en nuestros productos. Pero el trabajo y el tiempo que se gana y la potencia que me da una herramienta como V0 Dev para prototipar es muchísimo mejor que la de Figma. Y además me saca de Figma, que es lo que quería, usar menos Figma. Empezar a pensar más en código como hace 15 años o 20 años. Y si hablamos de mi segundo límite, es decir, ¿cuál es el siguiente? Es este. He hablado con un compañero frontend y le he pedido ayuda. Bueno, básicamente yo podría haberlo buscado en internet y lo voy a seguir buscando, pero me voy a documentar un montón. Pero la primera ayuda que le pedí a un compañero frontend, super pro, le dije, ¿cómo hago yo para montar en mi máquina local o en mis máquinas locales un entorno de React donde yo pueda descargar el proyecto, coger cualquier parte del proyecto y meterme a trabajar directamente en las tripas? Evidentemente, en mi caso, yo no voy a trabajar con la programación dura, pero sí con cosas que afecten a la interfaz, al UX y demás. De esa manera, marco por el momento el límite donde voy a parar. Coger una feature, iterarla, añadirle, cambiarle lo que sea, lo que haga falta, y dejársela, vamos a decir, a mis compañeros para que hagan o apliquen su magia. De esa manera es como quiero trabajar a partir de ya. Bueno, como estoy empezando a trabajar a partir de noviembre pasado, diciembre pasado. Entonces, como hice tantas veces, vosotros me conocéis por YouTube desde hace un año, pero en realidad yo vengo publicando contenido hace un montón, desde aquella época, desde que empecé a escribir HTML. Y eso lo que me sirvió es para meterme, hasta luego Tomás, es para meterme, vamos a decir, presión en el buen sentido. Yo me empujé a mí mismo diciendo, venga, explica cosas, para explicarlo apréndelas. Y básicamente esa es mi receta para transformarme.
Me chocaré, pues es probable, pero si me choco, me sentaré a analizar todo con tranquilidad, a aprender y a seguir adelante, como hice todo el tiempo que llevo trabajando, que son un montón de años. Y llevamos 1 hora y media de directo. Creo que lo he contado todo. Si me pongo a mirar mi chuleta, lo he contado todo, sí. Bueno, no, hay una cosa que me falta. Me falta compartir este nuevo canal que comenté. Lo voy a pegar en este chat. Si queréis entrar, podéis registraros. No tiene contenido, no tiene descripción, tiene el nombre, eso sí. Y creo que he puesto como logo una foto mía. Nada más, ya tendrá su logo y demás. Entonces, si me dais un momento, lo voy a poner aquí. Mientras tanto, una cosita más digo. Además de la comunidad, todos los miércoles mando una newsletter por correo electrónico, evidentemente, y para apuntaros podéis entrar a juanpol.com/newsletter o leer el código QR de la pantalla. Lo dejo 1, 2, 3 segundos más y lo quito. Y ahora, primero voy a meter aquí el link a el servidor de Discord donde vamos a hablar de código puro y duro. Quien quiere se mete ya. Un momento. Segundito. Quien quiere se mete ya. Lo voy a pegar en el chat de Discord, digo. Discord de Coding for UX se llama el proyecto. O el canal. Eso es lo primero. Lo segundo, canal de YouTube, que también está pelado, pero por lo menos, si alguien se quiere ir metiendo, puede hacerlo. Dadme un momento y lo comparto. Segundito. Vale. Un segundo. Un segundito. Aquí. Hay 7 personas suscritas ya. Bien. Un momento. Configuración. Canal. Vale, es muy simple. Es. Pego el canal de Coding for UX en Tamara se acaba de meter en el Discord nuevo, Juanca también, bienvenidos. Y ahora lo que hago es pego el link a el YouTube de este proyecto. Jesús Castillo, ¿has probado los UI Kit de la comunidad de Figma? Los he probado muchas veces, sí. Sí. Bienvenido, Jesús. Ahí en youtube.com/@coding4ux también está el canal de YouTube que vamos a usar para codificar. Y les cuento una cosa, lo primero que haré es, las primeras sesiones que haré, ya no sé si, creo que las voy a hacer en directo en momentos random completamente. Y lo que haga seguramente será ni avisar, conectarme. Gracias, Gonzalo. Te has suscrito. Me voy a conectar, voy a poner la cámara y que se conecte quien quiera, porque yo me voy a sentar a aprender y a probar como si fuese un mono con 2 palos, sinceramente, evidentemente con las cosas que no controlo. Cuando ya coja carrerilla, lo que voy a hacer es diseños que hagamos en este canal, los voy a llevar y ya los vamos a ir haciendo. Una de las cosas, por ejemplo, que voy a hacer es, no con este giro, pero por ejemplo, con el de UX FOMO, lo voy a coger, lo voy a llevar a V0Dev y voy a explicaros cómo lo voy iterando solamente con V0Dev, sin abrir Figma en ningún momento.
y cómo además de iterar el Hero Image con V0Dev, cómo le añado un top menú, a veces sin pasar por Figma, o elementos u otros bloques por debajo. Dice Jesús, otra vez, gracias por compartir tus conocimientos para la gente que recién está arrancando. Máquina, gracias a ti, Jesús. Buen fin de, dice Enzo. Adiós, Enzo, gracias por pasarte. Venga, creo que lo he dicho todo.